Hola, hola. ¿Cómo? Hola, no sabía si se No, si se escuchaba. escucha, tranqui. Bien. Bien, ¿y tú? Sí, de Tengo... hecho, yo te seguí porque la vi y me dijo, voy a hacerme un té, y yo de envidioso también me hice un té. Y dije, no, ¿cómo voy a dejarla sola en este momento? Así que salud. Salud, sí, sí, se demoró mi hervidor Sí. en calentar el agua, por eso llegué Oye, tarde. primero que todo, preséntate, de dónde eres, todo lo que nos quieras contar, nos quieras decir. Hoy día vamos a hablar sobre relaciones interpersonales, ¿cierto? Pero ahí saluda de lo que tú quieras. Eh, no sé qué decir. Eh, bueno, me llamo Abigail Figueroa, tengo 24 años y vivo en Santiago, Colina, una comuna alejada de todo, de toda la civilización. Y bueno, soy parte del podcast Y si nos unimos. Tenemos hace como, de hecho llevamos poquito, como de enero empezamos con este tema del podcast y ya llevamos como 12 13 capítulos ya. Hemos sido bien constantes y creo que el Señor nos ha abierto muchas puertas desde el principio. Y eso, pásense por el Instagram a ver todo si quieren escuchar los capítulos. Hemos estado hablando de la comunicación, eh, de los cambios, todo lo que tenga que ver con el ser humano interior, aparte de lo espiritual, nosotros lo Sí, tratamos. me gusta mucho el enfoque, Eso. yo escuché en realidad, en Spotify lo escuché, el último que subieron. Y como a mí me gustan mucho las comunicaciones, dado lo que estudié y todo eso, es súper interesante porque son bastante Ah, claro. transversales. Y de verdad eso es lo que más me gustó, que son transversales, que no se abanderan mucho por una denominación o alguna jerga, sino que imagino que están enfocados en alcanzar Latinoamérica y las naciones. Claro, o sea, nuestro enfoque siempre ha sido la unión. O sea, desde el principio lo dijimos, y eh, somos todos seres humanos, somos todas personas, tenemos diferentes credos, pero al final creemos en el mismo Dios. Y por qué vamos a dejar que las diferencias sean más grandes que las cosas que en verdad nos unen. O sea, el Señor quiere unidad, no segmentar, no sé, por religión, por color, por todo lo que se ve en el mundo día a día. Y también es una puerta para decirle a la gente que no es cristiana, que el pueblo cristiano eh, ama antes de juzgar. Un verdadero cristiano ama antes de juzgar, antes de fijarse en la Dani, dice, soy Abby para los amigos. eh, ella también es del podcast, por si acaso. Eh, bueno, eso. O sea, un verdadero cristiano ¿cómo se llama? Se fija primero en cómo está la persona, en qué es la persona, en qué necesita la persona. Y en eso nosotros no hemos siempre querido enfocar porque pasa que cada uno está en sus diferentes congregaciones y hay temas que no se hablan. Y lo hemos dicho abiertamente, así como que venga quien quiera. Lo hemos dicho abiertamente que hay temas que deberían tocarse en la iglesia, quizás no en un púlpito, en una predicación, pero sí debería haber, o sea, debería hacerse algo, debería hacerse talleres, quizás con el maltrato, con mil cosas que en verdad los cristianos pasamos. Y mucha gente yendo a la iglesia intenta buscar refugio con esas cosas que le pasan y no lo encuentra. Y se termina yendo, y se termina alejando, y su vida al final empeora. Entonces, eso es lo que nosotros hemos visto por años. Yo personalmente, si bien mi encuentro con el Señor fue de adulta, yo crecí en la iglesia y puedo verlo. O sea, eh, de cuna que andaba ahí en la iglesia y yo desde chica lo veo. Entonces, creo que es algo que siempre el Señor puso en mi corazón y con los chiquillos fue como, wow, pensamos lo mismo. Así que hicimos el proyecto empezó por Ariel primero, él tuvo la iniciativa de un trato con el Señor con él. De hace mucho tiempo intentó hacerlo de otra forma, pero ahí él después te va a contar. Y, y ahora
llegó el tiempo justo y nosotros de hecho no somos tres, somos cuatro. Pero uno de nuestros integrantes está, en este tiempo no ha podido estar por temas personales, pero somos cuatro. Así que si escuchan los episodios anteriores, ahí va a estar ellas. Le Sí, mandamos un después saludo. le vamos a hacer Eso, toda la vamos a hacer que publicidad busquen. posible a los chiquillos, así que Sí, para que lo escuchen porque es súper útil, en serio, porque yo soy de la iniciativa y siempre he pensado que tenemos que apoyarnos unos a otros, sobre todo en proyectos como estos, porque se nacen de la nada, o sea, no están como patentados por un ministerio, no sé si, si me explico. claro. Entonces, Sí, como con todo el claro, afiche y la producción y los claro, y la videos y todo. unción y Sí. todo. Es harto trabajo, la verdad. Sí, Claro. sí, harto trabajo. Así como yo, pues, claro, cuando empecé también me pasó lo mismo. Yo llevo 2 meses haciendo directos, creo. Como siempre he dicho, todo parte por algo chico y hoy en día, increíblemente, gracias a otras personas que se motivaron, se han creado grupos, hacen culto y de verdad es maravilloso, gente desde México, eh, Guatemala, Qué Colombia, lindo. Ecuador, Perú, Argentina, nos unimos y es súper interesante cómo se ha dado todo esto. Así que un saludo a todos los que están ahí conectándose. Y ya vamos a entrar de lleno al tema porque después voy a hablar con el Ariel. Va a estar tú y Ariel nomás, ¿cierto? ¿Estamos claros con eso? Eh, sí, o sea, no sé, la verdad. Espérame, Ya, déjame ok. Por mientras improvisamos, ver rellenamos el nomás, mes. no se preocupen. Estamos aquí en vivo y en directo. Sí, no, pero yo creo que sí, porque sepan que no está grabado, como la Claro. tele. Ya, así que eso, Ya, pues estamos. dale nomás. Entonces vamos a hablar sobre las relaciones interpersonales, ¿cierto? Eh, Primero que todo, ya que ustedes son, y si nos unimos, ¿qué enfoque le dan a este tema desde el punto de vista de los cristianos? Porque sabemos de que las relaciones interpersonales están de manera social, económica, romántica, eclesiástica, en todo índole de la vida nos relacionamos con las personas. Ahí como este tema me lo propusiste tú, ¿cierto? Yo soy un simple servidor que me entrego nomás, me entrego a los invitados nomás. Si sale mal, yo culpo al invitado, no lo invito más nomás. Y yo creo que ahí se arregla todo. Claro, no, el tema nace de que todo lo que hablamos en el podcast tiene que ver con relaciones interpersonales. Hemos hablado de la comunicación, hemos hablado de la responsabilidad, sobre todo en este tiempo, ahí tenemos un capítulo que se llama Responsable por ti y por mí, donde hablamos de que toda cosa que yo haga, toda decisión que yo tome y se haga acción, le afecta a las personas que están a mi alrededor, quiera o no quiera. Entonces, yo creo que de la base de que todos somos seres humanos y tenemos que recibir el mismo respeto, eh, la diferenciación no creo que sea mucha. O sea, más bien nosotros somos cristianos, tenemos a Cristo, conocemos de Dios, tenemos una relación con Él. Con el de al lado que no es cristiano, no creo que sea, o sea, aparte de Dios, que es mucha, es grande la diferencia en ese sentido, no es mucha la diferencia, o sea, todos tenemos fallas, todos tenemos, como te decía, esas cosas que nos pasan que nos hacen retumbar por dentro y que necesitamos de alguien, o sea, el ser humano es un ser relacional. O sea, la gente y las personas que dicen, no, es que a mí me gusta estar solo, y yo vivo solo y hago todo solo y yo morí, o sea, viví solo y voy a morir solo, pucha, están desde el lado del dolor, porque probablemente los hirieron, probablemente entregaron y no recibieron, o vaya a saber uno de las cosas que le hayan pasado y está dolido, pero así por naturaleza el ser humano está hecho por Dios, para relacionarse con el resto. Y creo que nosotros como podcast siempre llevamos la visión de, eh, bueno, no como podcast entregando contenido, pero como persona, creo que tenemos la visión de no hacer diferencia. O sea, yo tengo amigos que son homosexuales, yo tengo amigos que son lesbianas, yo no los juzgo, no los tildo con el dedo así como de, oye, ¿qué estás haciendo? Su pecado no es más grande que el mío, entonces yo creo que no podemos ponernos como él hacía el enjuiciador y es lo que siempre digo, que no podemos hacer eso.
no nos corresponde. O sea, es simplemente la labor de Dios y en la de nosotros es mostrar el amor de Jesús. Y yo creo que haciendo eso alcanzamos más gente que mandando a la gente al infierno. Claro, igual para nosotros, y creo que es súper complicado cuando uno, ¿cierto? Nosotros, como decimos, abrazamos la verdad, amén por eso, y cuando nosotros decimos abrazamos la verdad, el que está al lado tuyo también dice creer en su propia verdad, y es un tema súper complicado. De hecho, Claro. o sea, hay mucha gente que tiene principios distintos a los nuestros, y sabemos de que delante de Dios quizá es tema complicado de abordar, pero ¿cómo tú le puedes predicar, hablar a una persona así? Simplemente la Biblia dice que tenemos que anunciar el Evangelio. Si esas personas lo rechazan, simplemente sacudirse los pies y seguir su camino. Uno tiene que seguir demostrando el amor de Cristo, tiene que seguir tratando con amor a las personas, Claro. pero es súper difícil, sobre todo en esta sociedad, que a veces los cristianos somos el enemigo también. Sí, es que sabéis que es un tema, bueno, es mundial, pero como vivo en Chile, lo voy a poner en modo país. Eh, es como súper común el prejuicio del canuto que está gritando en la esquina con un parlante, mandándote Claro. al infierno. Y a mí, yo he tenido como confrontaciones interiores muchas veces, así como viendo a esos hermanos que están en la esquina, a veces, eh, cuando están invadiendo el espacio de otra persona. Porque me ha pasado que yo voy por la calle y me gritan así en la oreja y es como, ya, a ver, y sigo, pero no sé, yo, o sea, si yo me siento invadida, yo que sé de qué está hablando, me imagino a la persona que no quiere escuchar y que, no sé, va en su día a día, va afanada en lo que tenga que hacer y quiere ir hacia un lugar rápido y que de repente le griten con un megáfono en la oreja, y creo que no es la forma. Ahora, ¿sí se alcanza gente así? Sí, sí se alcanza. Yo conozco testimonios de gente que ha sido alcanzada de esa forma y gracias a Dios han conocido a Jesús. Pero creo que no es la mejor metodología para el común Claro. de la gente. Es un poco violento, por decirlo así. Y siempre nosotros, bueno, yo por lo menos tengo en consideración que el Evangelio no es contienda. Entonces, la mejor forma, en lo personal, y es lo que intento vivir en mi día a día, es ser un apoyo para las personas. Tenemos que ser eh, acompañantes, aunque no podamos hablar el mismo lenguaje, porque yo no le puedo decir a una persona, no sé, que se siente súper juzgado porque es homosexual o porque es un adúltero o qué sé yo, se siente súper juzgado por la iglesia, por la Biblia, y yo le voy a decir, no, es que Dios está contigo y no le va a sentir bien. Pero en cambio, si yo le muestro amor, o sea, si yo le doy una palabra de amor, si yo le doy un abrazo, si yo estoy para esa persona, si realmente muestro el interés por él o por ella, va a ver a Dios. Y en algún punto de su vida va a haber un quiebre. Ahora, es súper importante, creo yo, eh, decirlo, así tal cual, predicar el Evangelio, como dice la palabra. No, tampoco nos podemos hacer los locos de que todo es love Claro. y Dios Mariposas por la perdona, y vida, mariposas no por es la así. vida. No, Claro, no es como que andamos flotando con corazones por todos lados, no es tan así. Está bien, hay amor, o sea, el Señor es amor, pero también es justicia. Entonces, uno no puede como que pintarle no sé, un Dios que lo va a aceptar tal cual es, así para siempre, no, porque la persona no va realmente a conocer claro. a Dios, o simplemente quizás va a conocer lo que él quiere conocer, pues hay gente que llega a la iglesia porque Dios le va a dar porque quiere que le dé un auto, porque quiere que le sane de algo, y cuando pasa el milagro, se Mm. van, y el caminar O al nunca fue revés real. también, Entonces no es porque, mira, me como al refiero a que hay revés. muchas personas que se le predicó mal un evangelio, que dicen, cuando llegue a Cristo, como tú decías, va a ser todo lindo,
color de rosa. Yo conozco un testimonio de un joven que se le murió el abuelo en un accidente automovilístico. Él era cristiano de los buenos, como se puede decir, así on fire, así todo un José, todo un Daniel. Y la cosa es que, claro, Como ungido. entonces murió el abuelo y culpó a Dios de esto y se apartó de las cosas de Dios. ¿Por qué razón? Porque se le predicó mal el evangelio. Porque sabemos incluso Jesús mismo suena un poco chocante a veces, él prometió aflicciones. Dice la Biblia textualmente, en el mundo tendréis aflicciones, también tendremos paz. Y como dicen por ahí, cierto, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Verdad es Jesucristo, a través de su sacrificio, eh, entregó amor. De hecho, la única vez que Jesús se enojó, o se puede ver que Jesús enojado de verdad, fue contra los que se decían llamar religiosos buenos, pero eran malos. Pero siempre Jesús predicó con amor. Entonces, hay que fijarse bien en cómo están las personas, porque somos un canal de bendición. Y en las relaciones interpersonales nos relacionamos todo el día con gente, desde el metro, cuando pedimos permiso, cuando saludamos, o sea, los que piden Sí, permiso en el metro, el jefe que te cae mal, la compañera de trabajo que a veces uno no se soporta, porque las cosas son así, a veces no nos soportamos, y hay que ser es honesto. que no podéis No, caerle bien a todo el mundo, sí, es imposible. Pero lo que sí hay que llevar es como una línea derecha en que si tú eres así con todas las personas, o sea, con las personas que te caen bien, también es con las personas que no te caen tan bien, porque de hecho es ahí cuando se pone a prueba el amor, porque es fácil amar a alguien que te cae bien. Es fácil amar a tu pololo, a tu mamá, a tu papá, si tu relación es súper buena, pero es difícil amar a tu hermano, a tu propio hermano de sangre, o a tu primo, a tu tío, si es que ellos te han hecho daño, o si es que se siguen comportando mal, tienen mal, no sé, etcétera. Es ahí realmente cuando el Señor prueba realmente si nosotros estamos amando, porque uno puede decir, uy, sí, mi vida es súper, no sé, como te decía de Nata, andaba volando corazones y puro amor todo el día y abrazo y toda la cosa, pero cuando llega realmente una situación eh, la cual no podemos controlar, eso yo creo que nos saca de nuestro molde totalmente. Y es ahí donde tenemos que recurrir a la palabra y decir casi como, Señora, fírmame en esto porque capaz que diga o capaz que haga, porque es real, somos así, somos súper de sentimiento, de emociones y a medida que uno va creciendo, eso se va controlando, claro, debería por lo menos, supuestamente, a medida que uno va más supuestamente a medida que uno va madurando, espiritualmente va madurando en todos los sentidos. Yo creo que cuando uno tiene su vida espiritual equilibrada, como que todo lo demás cae en su puesto. Así que yo creo que eso es como lo fundamental. Pero volviendo al tema o sea, de las relaciones interpersonales, eh, yo creo que es un desafío. Porque imagínate tú, una persona que no es cristiana, en un problema de trabajo y el jefe lo trató mal. Y ya está cansado que el jefe lo trate mal. Entonces un día llega y chao, se pone el choro y capaz que hasta le aforran al jefe. Yo lo he visto, o sea, yo trabajaba en retail y se veía de todo. Y ahí con el estrés así como al máximo se ven esas cosas. Pero ¿qué pasa si lo hace un cristiano? O sea, ¿qué pasa cuando tú eres, todos saben que tú eres cristiano y, y tú no puedes dar un paso en falso? Porque cuando uno es cristiano se cae más feo para el resto, para el común de la gente. Imagínate aguantar a tu jefe siendo cristiano, que ya prácticamente casi que lo odiáis porque te basurea todo el día, te paga mal más encima y trabajáis más horas de lo normal. O sea, no sé, es en esas cosas chicas donde pasamos momentos como tan interiores, yo creo que el Señor se manifiesta y Él hace que las relaciones sean mucho mejores, pero siempre nosotros tenemos que poner en nuestra parte, porque el Señor nunca va, esto se lo copió mi mamá, siempre lo dice, mi mamá me dice, el Señor es un caballero, Él nunca va a entrar a un lugar donde no le dejen entrar. Entonces,
si yo no lo dejo actuar, si yo no le digo literalmente en ese momento, Señor, por favor, obra en mí, dame amor, dame misericordia para esta persona, eh, todo se va a descontrolar y al final las consecuencias para nosotros, no solo fuera, interiormente son malas, o sea, uno se juzga mucho porque tengo la responsabilidad de ser luz, de ser sal, de ser mediador, de ser paz, pero en el día a día, o sea, es difícil. O sea, no te voy a decir que es fácil, o sea, para nadie es fácil, porque sí puede ser el ser más pacífico del mundo, pero en algún momento si te tocan una parte que a ti que te duele o que te molesta, Alguien diría vas a por sentir ahí, ¿cuál igual. es tu precio? ¿Cuál es tu precio? ¿Hasta cuánto tú aguantas? El otro día pregunté, claro, el otro día ¿Hasta cuánto pregunté acá, aguantas? así como, nada que ver, pero pregunté, ¿hasta cuánto somos dispuestos a dar por Dios? Así, ¿cuál es nuestro límite? Así, ¿cuál es nuestro tope? Así como que llego acá y hasta acá Sí, nomás aguanto. E increíblemente, a veces cuando estamos con las relaciones con los jefes, por ejemplo, y a mí me pasó, yo cuando era más adolescente, yo trabajé en comida rápida. Entonces, imagínate cómo era de hostil oh, el trabajo. yo igual, Aguante, sí, aguante clase media trabajadora. terrible. Entonces, en ese momento muchas veces yo me iba del turno, me enojaba, rabié un montón de veces, y ahí es como que Dios, tú pensás y decís, pero me están mirando, y lamentablemente, no sé si lamentablemente, o también puede ser que buena que nos miren, porque el que es cristiana media, Mm, que mal que me estén mirando, pero que es cristiana de verdad, servimos de ejemplo. claro, Y yo creo que ahí está la gran disyuntiva sí, en las relaciones. Ahí los comentarios, gracias chiquillos, de la retroalimentación en los comentarios. Gracias, Joana. sí, eso está bien. Señor, dame paciencia, dame amor por mi, por mi prójimo. Claro, al final la Joana dice que al final la guía del Espíritu Santo es quien nos da dominio propio. Claro, y eso es un pasaje bíblico. A mi hermana Joana, la espiritual en este momento, Dios te bendiga. Sí, está Sí, es bien. muy implícito. No, pero es súper real. Nos andamos dando arcoíris y unicornios. Sí, es verdad. Confirmo. ¿Qué más dice? Oye, hay dos comentarios. Uno se llega a juzgar mucho porque nos han vendido una falsa perfección. Como cristianos y somos humanos al final. Sí, de eso es lo que tratamos en el podcast. Dice, y Won, así es Dios, no es imprudente. Muchas veces espera que nosotros demos el primer paso. Sí, es verdad. Yo lo he vivido también, o sea, situaciones súper fuertes y donde como que todos se quedan en silencio y tienes que hacer algo. Ahora, ese algo tiene que ser productivo, porque en base a eso vas a ver cómo el resto, cómo, o sea, cómo afectas tu alrededor. Si lo afectas de una forma negativa, o sea, todo en mal, pues, o sea, el resto va a ser negativo, todos te van a ver mal y tú también te vas a sentir mal contigo mismo y tu relación con Dios se va a quebrar. Y creo que es fuerte, es súper fuerte porque cuando uno se equivoca, por lo mismo que decía el amigo de la falsa perfección como cristiano, se juzga yo creo que el triple. Y yo soy un vivo ejemplo de eso. Como decía el otro día, cuando el último episodio que sacamos fue con una chica de Paraguay, Ruth. Creo que es de Paraguay. Perdóname, Ruth, Al, si al no es que, de ahí. al que invité a mi programa, el que invité a mi Siempre confundo podcast, los no me países. acuerdo dónde eres, pero eres súper chévere. No, pero la Claro. queremos mucho. Bueno, pero ella es una seca y hablamos con ella del perdón y lo difícil que es perdonar y lo difícil que es entender que el perdón no es un sentimiento, no es el esperar, ay, yo voy a esperar a sentir que te tengo que perdonar por lo que me hiciste. No es así, es una decisión y lo más probable es que cuando tú decidas perdonar, tu corazón está alineado con lo que tu cabeza está haciendo. Te vas a sentir así como, como que te estuvieras atacando a ti mismo, así como, pero ¿cómo? Y eso, esa, en el tema de la relación con Dios, eh, es Claro, de hecho, complicado. Se quiebra, se piensa que de quiebra. los mandamientos,
de los más destacados siempre es a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu enemigo. En la Biblia siempre Amén. destaca mucho en uno de los mandamientos más destacados o instrucción de parte de Dios. Te Ahí le trajeron están Paraguay. soplando a la Abigail para para que no Está cometa más bien, errores. Paraguay. Y claro, la Biblia dice Perdóname. que tenemos que amar incluso a nuestro enemigo y es de lo más importante. O sea, si yo no tengo amor, ¿cierto? Si no tengo amor en mi corazón, ¿qué cristianos somos? Eh, no somos ni... Es Sí, que eso es lo primero. Claro, no somos ni cristianos. Pero es que eso es lo primero, porque ya, lo mismo que hicimos unas preguntas en el podcast y una chica preguntó si Dios es amor y, ¿cómo se llama? Y si yo siento que no doy amor o algo así era. Como que si ella no daba amor, entonces no tenía a Dios en su corazón. Y era como, wow, porque mucha gente se ve así, se siente así, pero es por un tema interno, es por un tema de autoestima, es por un tema de no mirarse como Dios te ve, de no amarte como Dios te ama, y yo no estoy juzgando a nadie, o sea, es difícil, o sea, cuando tú tienes una infancia quebrada, cuando tú tienes una adolescencia quebrada, cuando tienes momentos en tu vida que son chocantes, que quiebran tu manera de pensar y tu manera de sentir, solamente restauración del Señor y trabajo. O sea, mucha gente dice, y esto también es como algo así como súper prejuicioso de la iglesia, no sé si de la iglesia católica, pero sí de la iglesia evangélica. Y de que los psicólogos claro. son para los locos. O de que no, de que ir a terapia es para otra gente, porque yo tengo a Dios, que Dios me sane. O sea, está bien, pero cuando uno, no sé, se resfría, igual va al médico. O sea, está bien, uno tiene que usar los medios que tiene a la mano, porque si no, o sea, si espero mi milagro, que está bien, o sea, Dios es un Dios que hace milagros, que es un Dios que puede hacer lo imposible, pero si no es su voluntad, no lo va a hacer, entonces vaya a estar esperando toda tu vida. Y en eso, o sea, el Señor te quiere enseñar otra cosa, quiere que aprendas, o sea, X proceso y que en eso crezcas. Y que si tienes que vivir con una enfermedad, así lo va a tener que ser. Entonces, el cerrarse tanto en espiritualizar todo, tampoco hace bien. Es como una eh, cristianidad O tampoco tóxica, satanizar todo, porque no te también. estás amando, Decía, claro, tampoco satanizar todo, como, es como que no te estás amando a ti mismo al final, porque esperando que Dios haga todo por ti, es como decir, pucha, ya, tómame de las manitos y muéveme. El Señor nos dio voluntad propia. Y somos administradores de nuestro tiempo, somos administradores primero de la tierra cuando llegamos aquí y después de todo lo que el Señor nos da, la familia, o sea, hay toda una jerarquía, que el sacerdote, etcétera, la mujer, pero creo que tenemos que aprender como pueblo que todo lo que el Señor nos da es para administrarlo. Y por más poco que sea, hay que administrarlo bien. Y yo te digo, no juzgo a nadie porque para mí estas cosas son difíciles, el administrar bien las cosas. Yo soy así como súper cuadrada y todo. O sea, de verdad, todo lo que me conoce así como, oye, estás muy seria, no sé qué. Pero en otras partes de mi vida soy súper desordenada, entonces como que no hago el balance y le digo al Señor, por favor, ayúdame en esto porque no puedo. Y claro, es un acompañamiento eh, con el Señor. O sea, es un caminar con el Señor. Y me hace mucho sentido cuando dicen que caminamos con Jesús y que el Espíritu Santo anda con nosotros y que está en nosotros. Me hace mucho sentido porque está en nosotros todo el día. O sea, no es necesario que yo me ponga, que no está mal, por favor, para que no me, nadie me nadie la linche, bloqueé, nada de eso. que me arrodille, claro, que me arrodille a orar y que haga todo un ritual. Y si para ti funciona, está bien, pero no te culpes si no lo haces, porque puedes hablar con el Señor en cualquier momento. Y creo que
así como del pueblo cristiano, es como una de las cosas principales que se nos olvida y que se nos olvida en las partes más importantes, cuando estamos bien, cuando estamos súper bien y cuando estamos muy mal. Cuando estamos muy mal, llega un punto así como ya, cuando ya no veo salida, así como que busco a Dios. Pero cuando estoy mal de comienzo, no sé, me pongo ensimismado, intento buscármelas por todos lados, quizás haciendo cosas incluso que no debería, y al final estropeamos los procesos. Y eso afecta nuestra relación con Dios Una y con vez los demás. escuchaba por ahí, con Lo mismo. relación a los procesos, y siempre está de moda esa famosa frase, hay que esperar el tiempo de Dios. Ya, frase patentada de los cristianos, hay que esperar el tiempo de Dios, pero para mí, todo es tiempo de Dios. Desde que nazco hasta que muero es tiempo de Dios. Eh, ¿Por qué razón? Porque incluso cuando nos va mal también es tiempo de Dios. A veces creemos que el tiempo de Dios es cuando Dios bendice, pero cuando dice, no, hay que esperar la voluntad de Dios. Y quizás ya estás en la voluntad de Dios, y lo más probable es que estés en Sí, la voluntad de Dios. Es increíble, porque cuando a sus escogidos, bueno, sí, hay un tema ya, sería abrir otro gran mundo de temas, si hablamos de la predestinación y todas esas cosas, pero no, todo no, lo no me pongo teológico. teológico, si no me van a linchar, va a salir Joan teológico y no, no es la idea, están cerrados, están jaulados por hoy. Te van a No, es que censurar. aquí de repente, no, en serio, hablamos de estas cosas, pero bueno, ahora estamos hablando de otra cosa. Y claro, pues en las relaciones, Jesús, bueno, ahí Pablo nos está dando ahí hartos tips, comentarios, y acertó en algo súper bueno, acertó cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, ¿cierto? Frente a esa mujer, que lance la primera piedra. Y ahí como que todos quedamos como, no, es que Jesús es muy crack, Jesús es demasiado crack, y nos deja a todos como helados, como decimos los chilenos, como marcando ocupado, porque al final siento que todos juzgamos. Delante hice un experimento social sobre un tema de teñirme el pelo, que fue bastante chistoso. Ah, sí, Fue lo vi. chistoso, ¿por qué razón? Porque todos comentan algo totalmente distinto, así como que nada que ver. Y la mayoría son cristianos. Entonces, yo creo que todos juzgamos en algún punto. Y alguien puso, el que no tiene cerebro se ofende. Y yo le pregunté, ¿y en este tiempo quién nos ofende? Todo el mundo se ofende por algo. La mayoría, incluso yo, no, me ofendo por algo. Quizás tú también. Ah, palos para la llegar. Ah. Sí. Ah, Todos todo ofendieron. ofendido. Ya, chao. Entonces, llegar al punto con tus amigos, de no ofendernos, yo creo que es un gran desafío. Y como que tener paciencia, respirar, no ser Pedro, no cortarle la oreja al soldado. Eh, No sé, pero entonces, sí, yo creo que es que en el pueblo de Dios, yo creo que muchos somos Pedro, o sea, el Señor no escoge lo mejor, se supone, escoge a los que le necesitan. Y por lo general, no es como que estemos muy completos. Entonces, está bien igual si nos hace dependiente de Dios. Y yo creo que eso es bacán. O sea, al final yo, de todas las cosas que... ¿qué estaba hablando? El Adriel me desconcentró. oye, sé que estamos súper motivados. El prejuicio, dice, sí, perdón, tienen que venir los Sí, chiquillos igual. Dice, el prejuicio limita las posibilidades, las posibilidades. Hay que aprender a no poner nuestro pensamiento sobre el resto. Qué difícil. Sí, el ser humano es yo todo el rato. O sea, si yo voy por un lado, te voy a invitar a un lado que a mí me guste, ¿cachai? O sea, partiendo de esa base, es como, somos egoístas. tal cual. Oye, creo que vamos a tener que hacer ¿Sí? segunda parte. Si se motivan, y si nos unimos, hacemos segunda parte porque está bastante entretenido, está súper dinámico. Ustedes digan ustedes, ustedes son invitados. Me baño con alcohol. Hay con, Ay, firmaron un sí, contrato. hombre. Pero yo ya creo que voy a hacer Sí, sí, mi sí. retirada para que se conecte Dale, dale, Ariel me o parece. Dani, que yo me motivo puedo estar hablando toda Así, la noche, así que ya la mejor me descubrimos, callo así un que rato. Gracias. Ya, ya, entonces, ¿te voy a cortar? Sí, ¿me salgo nomás? despídete, Y, despídete, no sabes y desubicada, por favor. sí, no, que estoy leyendo Oye, los comentarios todavía. ¿Cómo vas a media hora ser más, desubicada? media Eso hora me más ofende. que lea Me los voy a ir comentarios enojada y se aquí. active.
No, ya. Bueno, gracias por escucharme, leerme, verme. Eh, Espero que le haya servido de algo lo que dije. Si no, perdónenme. Siempre lo digo, la intención de nosotros nunca es desunir, nunca es que el otro se sienta apartado, sino más bien que nos unamos en esas cosas que tenemos en común y que mucha gente no lo cree, pero son más de las que se pueden pensar común. Así que eso los dejo invitados que escuchan nuestro podcast. Ojalá hacer una segunda parte, porque hablo mucho, así que súper, va a fluir. Y, y ahora vienen Ariel y Dani, o Ariel solamente, no sé, la verdad. Esta es la descoordinación que tenemos en este grupo ahora, en este momento. Falta de comunicación, pero no importa. Viene creo que Ariel, y que pongámonos serio. Predicando y no practicando. Y él es serio, así que ahí ya aburranse, ya. No, mentira. Chao, Ya, chao. chao. Bless. Ya, bendiciones. Ahora viene Ariel o Dani, no sé quién viene ahora, pero voy a esperar que me contacten ahí. Yo creo que con él vamos a pasar a la segunda parte, que está bueno, ¿cierto? ¿Les gustó? Buena onda los chiquillos, sigan la cuenta y si nos unimos, por favor, somos una en Cristo, tenemos que ayudarnos, apoyarnos, vayan a seguirlo. ¿Sí? ¿Estamos listos? Estamos listos. Ya, nos unimos, ¿estamos listos? Sí. Vamos. Hola, hola. Ahí sí, ¿se escucha? Sí, ¿tú me escuchas bien? ¿Me ves bien? Sí, sí, sí. Ahí estamos. Ya, buenísimo, crack. ¿Cómo Oye, estás? bro, vamos a tener que hacer segunda parte. Yo creo, yo creo, porque falta la Sí, Dani, si no vamos a estar hasta las 2 de la mañana. sí, sí, sí. Nada, pues, primero preséntate, di quién eres y lo que tú quieras. Bueno, a ver, presentación. Creo que no mucho para los que nos conocen. Soy Ariel. Para los que no nos conocen, soy el host del podcast Y si nos unimos, junto con Avi, que se fue recién, y con Dani, que viene, si es que alcanza. Eh, Tengo 36, divorciado ya, con 3 niños maravillosos, 3 enanos que me roban el corazón. Y bueno, eso, sirviendo al Señor, desde hace hartos años me alejé un tiempo del Evangelio y bueno, tuve un llamado hace un tiempo a volver. Lógico, el Señor siempre nos trae de vuelta y después ya a servir y salió con este proyecto del podcast. Así que bueno, ese soy yo, un punky canuto. Buenísima, buenísima. Me encanta. Yo soy un rapero frustrado, hip hopero frustrado. Bueno, yo escucho de todo. Tengo amigos raperos. De Ah, hecho, el domingo grabo con M. Cárdenas, que canta rap en México. no es que cante rap, sino que me gustaba la cultura más que nada. Anda el graffiti y esas cosas, aquí tengo todo el muro rayado. El artista frustrado. No, artista no, sí, igual es hobby. Sí. Aquí somos artistas 24/7. Claro. Ojalá que- Bueno, eso, Ya, ahí, pero oye, dale, te escucho. no, dale tú, dale tú. Que Con respeto, dale tú nomás. la Avi me tiró al choque con la historia. Partamos con eso. Sí, sí, sí. Dale, dale. La historia del podcast nació hace como 2 años, más o menos como el 2018, con un grupo de amigos que queríamos hacer videos de YouTube. Originalmente íbamos a ser youtubers. Pero nunca resultó. La verdad, yo creo que el Señor puso los tiempos justos y éramos varios que teníamos hartas ganas, hartas ideas, pero nunca resultó. Al año siguiente, el 2019, quisimos hacer podcast también con los mismos chicos, porque ya cachamos que hacer videos no iba a resultar, a algunos les dio vergüenza salir de los videos. Íbamos a ser, imagínate, youtuber con vergüenza. Y tratamos de hacer podcast con Elías, que es el otro participante de nuestro podcast, y tampoco nos resultó porque la verdad es que nunca nos pusimos de acuerdo. Y este año, a finales de año,
bueno, yo pasé un periodo bien complejo con el Señor que me enseñó un montón de cosas y en eso apareció mucha gente en mi vida. Y ahí entre esos apareció Dani y Abby, se unieron al proyecto. De hecho, fue chistoso porque con Dani nos conocimos en persona el día que hicimos la primera reunión para ir a grabar. O sea, nunca nos habíamos visto. Con la Abby nos conocimos unos 2 meses antes, o sea, nos habíamos visto un par de veces, nos habíamos topado porque nos congregamos en la misma iglesia un tiempo, y, pero era un hola y chao, no había mayor nexo. Y el Señor nos juntó, nos puso esto en el corazón, y pasó que cuando vino el estallido social en octubre, nosotros vimos como nuestros amigos en común, porque todos en algún momento pasábamos por esta iglesia, empezaron a pelear, a discutir, a tener discusiones más que acaloradas, ya casi insultantes. Entonces dijimos, no, aquí esto no corresponde, no es parte de lo que nosotros profesamos, de lo que nosotros nos han enseñado, más que lo que nos han enseñado los pastores, quien sea, Cristo nos dio con su ejemplo, y dijimos, tenemos que hacer algo, ¿qué hacemos? Y ahí nació de nuevo la idea del podcast y de ahí nació el nombre Y si nos unimos, en lugar de separarnos por esta segregación política que pasó en ese momento, de juntarnos. Y de ahí nace, de ahí empezamos. Por eso, bueno, el piloto explica eso, pero lo bajamos porque suena muy feo. El estudio no nos acompañó mucho, así que ya no está disponible. Nos dio como vergüencita. Oye, buenísima. Alguien diría por ahí un meme, qué gran historia. Sí, así Pero nació. no, buenísimo. O sea, motivarse desde... Siempre he dicho, a veces las mejores historias salen de la nada. Las mejores historias... yo siempre he dicho, alguien te va a escuchar. Mi lema, siempre, una persona te va a escuchar. ¿Por Sí, qué razón? Porque a nosotros de repente uno nos habla gan... y... Ah, dale, sorry. No, por el delay de repente pasan estas cosas. A lo que voy yo es que a veces uno habla de una pequeña cosa y alguien sí o sí te va a escuchar y va a ser de bendición. Eso quería cerrar. Amén. Claro, a nosotros nos sorprendió lo que el Señor ha hecho, porque nosotros jurábamos que no iban a escuchar con suerte a nuestras mamás si lograban poner el podcast en Spotify. Esa era nuestra esperanza. Así, las tres escuchas, mi mamá, la mamá de la Abby y la mamá de la Dani. Era como La ya, tía, claro, así, y la tía que te manda los piolines, que a lo mejor le podíais mandar el episodio. Era toda nuestra esperanza. Y cuando llegamos al cuarto episodio, eh, entrevistamos al pastor Ismael Huentecol, que él trabaja en la zona de la Araucanía, en Coyipulli, en Comahue específicamente. Y fue una entrevista muy sensible, pudimos ver el corazón del pastor, cómo tenía una entrega al Señor en la obra ya, porque ya hay mucha necesidad, muchísima necesidad. Nosotros de repente pensamos que esa área es prácticamente una zona de guerra por las noticias, pero hay muchos niños que la Dani dice que la mamá nunca la escuchó. Y hay muchos niños que tienen necesidad, ellos trabajan principalmente con niños. Y cuando hicimos esa entrevista, el Señor nos enseñó la parte sensible, digamos, de este programa y empezó a tocar gente, empezó a tocar mucha gente. Hasta el día de hoy recibimos noticias que tienen que ver con ese episodio. Gente que se ha convertido al Señor por ese episodio, pero le ha llegado por YouTube, por eso decidimos también ponerlo en YouTube. Y, y nos sorprende, o sea, a nosotros nos voló la cabeza cuando empezamos a ver el alcance que empezamos a tener sin buscarlo. Entonces, uno dice, tal como tú decías, con que uno escuche, ya es ganancia, y sí, o sea, lo que uno hace es sembrar la semilla. Y quizás en este mismo live hay alguien que pasó, estuvo 5 minutos escuchando a la Abby y se fue, pero se fue con una semilla sembrada. Y mañana puede que en la segunda parte se conecte de nuevo y ya sea regar esa semilla y ya el domingo esté en un culto online, porque ya ahora no puede ir a la iglesia, pero en un culto online se puede encontrar. sí, buenísimo. Oye, lo que sí, me encanta a mí como la gente, como Dios coloca cosas en el corazón.
Siempre he dicho que Dios coloca el querer como el hacer y somos siervos aquí dispuestos a herramientas. Alguien más tradicional diría, somos vasijas, Claro. vasijas en el alfarero diría un tradicional, pero bueno, somos la iglesia, somos uno y uno nunca sabe el alcance de nuestras palabras. Yo siempre me gusta poner el caso cuando Felipe le predica al eunuco, Dios teletransportó literalmente a Felipe y le predicó a esta persona. O sea, una historia que cualquiera diría, wow, qué locura. Pero hoy en día, ahora me estoy teletransportando a tu casa y tú a la mía. Y así a los que están viendo. Entonces, es de mucha bendición. Mira, a nosotros, o en lo personal por lo menos, me pasó que una de las motivaciones para hacer podcast fue que en el año pasado, como te decía, pasé por un proceso súper difícil. Pasé por una época donde justamente tomé terapia, que decía la Avi del tema de los psicólogos. Yo decidí tomar terapia, decidí pedir ayuda y me ayudó mucho en mi crecimiento espiritual, de hecho. Por eso yo soy uno de los que apoya la idea de que uno busque ayuda profesional. Y bueno, en ese proceso yo estuve muy solo. Esos procesos que uno llama los desiertos, cuando nadie te acompaña, me tocó solo, súper solo. Y mis compañías fueron podcasts. O sea, yo entreno mucho pesas, hago mucho ejercicio. Entonces yo hacía 2 horas de entrenamiento y esas 2 horas estaba con los audífonos con podcast. Y de verdad que los chicos que estaban en los podcasts eran mi compañía. Fueron la palabra de aliento que no tenía en una persona real. Y de hecho, ahora es chistoso porque cuando nosotros empezamos con el mundo del podcast, nos unimos a una comunidad internacional donde me encontré con estos chicos y donde me decían, no, si a mí me gusta, no, si sé que te gusta tal cosa, porque ya los conocía. Ellos están claros de que nosotros sabemos su gusto, somos parte de la vida del que nos escucha. ¿Cachai? De hecho, con Obed nos hicimos amigos así, uno de los chicos que entrevistamos, como en el capítulo 6 si no me equivoco, eh, que él trabaja en la iglesia Más Vida. Él sacó una serie que a mí me iba dando la palabra, pero justa y precisa en el momento que más la necesitaba. O sea, yo sentía, no sé, angustia por tal cosa y él hablaba de esa cosa al día siguiente. Y cuando nos encontramos en esta comunidad, nos hicimos muy amigos con novedades. Y hoy día, hasta el día de hoy. O sea, es ser parte de la compañía que quizás alguien no tiene. Porque hay gente que no es buena para ser amigos, gente que no sabe usar las redes sociales, gente que con suerte saluda al vecino y hoy día más con el distanciamiento social. Increíble, por ejemplo, yo empecé haciendo directo, un amigo que de hace tiempo, Héctor, se animó a hacer un plan bíblico y otro se animó a hacer un grupo, ¿cierto? Eh, para hacer culto. Y así se ha conectado gente de distintos países y nos reunimos, nos reímos, tenemos un grupo, compartimos alabanza, compartimos reflexión. Y a mí es increíble como Dios ha hecho. Y de verdad solamente le damos gracias a Dios por todo este tiempo, porque incluso gente que yo ni conozco ha llegado acá de repente a los directos, me ha dicho, oye, justo me metí un ratito y como tú decías, algo quedó. Y de verdad uno también tiene que no perder el enfoque de que Dios es nosotros al final. Es que nosotros somos eco, yo siempre digo lo mismo. Yo no es que yo sea la estrella del live, ni la estrella del podcast, ni mucho menos. Yo soy un eco del Señor. O sea, lo que yo entrego es lo que el Señor me ha enseñado a lo largo de la vida. Y, bueno, soy el que más vida tiene de los chiquillos porque soy el más viejote, pero es lo que me ha enseñado y trato de traspasarlo. Es tratar de evitar que alguien que, que está viviendo lo mismo que yo viví tropiece con esa piedra. Porque duele, yo sé lo que duele. Entonces, si yo le puedo decir, oye, ojo, que te vaya a caer, se lo voy a decir porque quiero evitárselo, por amor. O sea, gran parte, y retomo un poco lo que tú decías de cómo se forman los grupos, gran parte de nuestro eslogan, entre comillas, del podcast es hagamos comunidad. ¿Cachai? Entonces, nosotros, de repente, cuando empezamos con esto, éramos 40 en el Instagram y en 2 meses llegamos a 1000 y de verdad yo me encuentro con gente con la que conversamos y me dicen, oye, necesito oración y estamos orando por ellas a diario, hacemos una lista donde oramos por la gente, donde te piden consejos y de verdad hacemos comunidad, porque no se trata solo de hacer contenido, también lo hablamos mucho con los chicos, con otros chicos que hacen podcast.
No se trata de ser una estrella que hace contenido, ni tener un contenido entretenido, ni hacer algo que sea llamativo solamente, sino que se trata de entregar amor, de ser iglesia. Es otra forma de hacer iglesia, que hoy día se puso más de moda por la pandemia, pero esto viene hace rato. Pero es otra forma de hacer iglesia porque hay gente que necesita escuchar esta palabra. Hay gente que está en Spotify buscando, no sé, cualquier otra cosa y se encuentra con un podcast y le cambia la vida. Lo mismo pasa con los programas de radio, las radios cristianas. Hay un montón de testimonios donde camioneros que no tenían otra señal de radio terminaron escuchando una señal cristiana en AM y terminaron convertidos. Acá es como lo mismo. Al final de eso se trata. Oye, pero mira, te propongo algo. Mira, yo te voy a cortar y empezamos de nuevo porque el tiempo se va a acabar. Sí, dale. Instagram permite 60 en hora y pues siempre hago lo mismo, ¿vale? Voy a dejar la primera parte en mi Instagram, en IGTV, para que después ustedes puedan extraer el audio si quieren o lo pueden editar. Y ahí vamos viendo cómo lo hacemos, ¿vale? Vale, vale, Yo te voy a vale. cortar y voy a editar y empezamos de nuevo, ¿te Vale, parece? vale. Así después si va a estar Dani, no sé, ¿vale? Ujú. Bueno, bienvenidos a la segunda parte. Estamos haciendo esto para que lo puedan recortar, pegar y hacer. Quedó por si acaso la primera parte en mi Instagram, dejar publicado. Después oculto, pero va a quedar guardado en IGTV, para que lo puedan ahí ir a Vale. verlo, va a quedar ahí. Y eso. Ya, entonces, buenísima la historia que tú contaste, cómo partió todo esto, pero podríamos entrar en terreno y hablar quizás tu punto de vista también de las relaciones interpersonales, quizás agregando y lo que ya ha comentado la llega ahí. O sea, la AVI dio toda la base, yo creo. No, no es mucho lo que se puede agregar en términos generales. Las relaciones interpersonales hoy día están súper manipuladas porque el respeto está súper manipulado. Lamentablemente, el respeto ha perdido valor. Cada uno se siente en el derecho de decir lo que quiera y sí, uno tiene la libertad de decir lo que quiera, pero hay un dicho que está corriendo por internet este último tiempo mucho que dice que al final la verdad sin empatía es crueldad. Entonces tú no podís llegar y tirarle la pelota o un peñascazo digital a alguien porque sí, o sea, hoy día el hate, el odio en las redes sociales es increíble, es horrible. O sea, llega a ser Las indignante. cosas como son. O sea, sí, es que es cierto, eso es lo que, una cosa que nos caracteriza a nosotros es que no tratamos de quedar bien con nadie. Nosotros decimos las cosas como son, porque al final es lo que nos afecta, lo que decían un poco los dos con la Abby, de que tratamos de ser los cristianos perfectos y que todo está bien. No es así. O sea, cuando a mí me preguntan, oye, ¿y tus hijos y la mamá de tus hijos? No, yo soy divorciado y fracasé en un matrimonio, no tengo problema en decirlo, porque son cosas que pasan, aunque haya sido cristiano. ¿Cachai? Claro. Cada uno es responsable de sus decisiones. Tenemos en la Biblia algo que muchas veces nos dicen en las iglesias, que es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que yo siembre lo voy a cosechar. Y si siembro mal, voy a cosechar mal. Entonces hay matrimonios que se disuelven, hay hijos que nacen fuera del matrimonio porque sembré mal, tomé decisiones malas en la vida. Y eso no me hace ni más ni menos cristiano. Me hace un humano que se equivoca. Sí, Entonces, en ese punto es donde tú decís las relaciones interpersonales como las lleváis. Porque claro, yo hablaba, por ejemplo, de los homosexuales. Yo también, mi mejor amigo también es un homosexual, no vive en Chile, está casado con un hombre. Y no por eso yo le voy a decir, oye, te odio, ya no eres parte de mi círculo. No, al contrario. Jesús tiene, cuando en los tiempos bíblicos, una de las cosas que se aborrecía más era la fornicación. Y justamente una de las personas que estaba en los comentarios decía que lance la primera piedra. O sea, Jesús no juzgó a esa mujer. O sea, yo leo ese relato y a mí me da tanta pena ver cómo trataban a la mujer en esa época, porque cuando a ti te dicen traer a la mujer, uno se imagina la película, no sé, de la Pasión de Cristo o el Jesús de Nazaret, donde viene ella con su mantita, y no es así. A ella la claro. arrastraban desnuda por el suelo, o sea, lo más probable es que no solo venía desnuda, sino que venía con toda su piel rota donde la venían arrastrando, lo más probable del pelo. La ley de Entonces, Moisés, la ley la condenaba. exacto, la condenaban a muerte por a pedradas. Entonces, al final, cuando nosotros nos sentamos en la silla del enjuiciador, ocupando la frase de la AVI, somos nosotros los que tiramos las piedras, ¿cachai? Pero no hay un pecado más grande que otro. Un asesino y un mentiroso están en la misma línea. Dios no tiene niveles de pecado.
Los niveles de pecado lo ponemos nosotros, porque a nosotros se nos hace más horrible que alguien mate a alguien a que alguien se robe una manzana. Y lógico, en nuestra forma de ver, sí, son cosas mucho más terribles, pero a nivel de pecado, ambos son pecados. Ambos tienen la misma paga, la muerte, según la palabra. Entonces, yo no me puedo poner en la silla del enjuiciador y decir, no, tú eres peor que yo porque tú fornicaste, o tú, no sé, engañaste a alguien, o robaste, y yo simplemente le pegué a mi mujer. Ambos están en la misma línea. Entonces, Por al cuanto todos final, pecaron, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y exacto, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y quedamos todos exacto. ahí fuera. Entonces, las relaciones interpersonales parten en la base de que somos todos merecedores del mismo respeto, de la misma forma de ser tratados, porque Jesús los trataba a todos por igual. Cuando fue al pozo de Abraham y viene la mujer y le dice, pero ¿cómo tú me vas a hablar si yo... Y Jesús le dice, supiera quién te está hablando. O sea, no me interesa quién eres tú en este minuto. Me interesa que yo, siendo el creador del mundo, vengo a ti porque tú me eres importante. Porque dice la palabra que él necesitaba pasar por ahí. ¿Cachai? Entonces, en ese punto es cuando uno cambia la forma de relacionarse con las personas, empieza a respetarlas de una manera distinta. De repente tenés gente súper odiosa que está alrededor tuyo. Muy odiosa. Sí, verdad, verdad. Muy odiosa. No sé, suena fuerte la palabra, pero de repente hay gente que uno considera idiota. Así que tú le explicáis 40 veces la misma cosa y que te enrabia. Pero tenés que tratarlos con amor. Porque hay cosas que tú no entendiste en 40 veces y alguien sí te las va a explicar con amor. Y si no, te hubiese gustado que lo hicieran. Nos pasa con los políticos, a muchos. con los, con los gobernantes, o sea, Sí, real. los gobernantes, los jefes, de repente los niños. Yo tengo 3 niños. La voz de la experiencia, por favor, Eh, los que quieran ser imagínate, papás, graben esto. Va a ser imagínate el clave. caos un fin de semana, porque yo no vivo con ellos, entonces ellos vienen para acá y somos 4 niños. Porque yo me Ok, distrozo ok, con ok. ellos, juego, me tiro al suelo. Entonces, al final, imagínate tratar de tener la paciencia para entender todo este caos que formamos en un fin de semana para alguien que está acostumbrado a una estructura. Mueren. O sea, sus TOC así le empieza a tiritar el ojo de una. ¿Cachai? Y lo mismo nos pasa en la iglesia, de repente, no sé, darte un ejemplo. Eh, Te estoy hablando a nivel de cristianos, ni siquiera te estoy hablando de gente afuera. Digo, Los que están estamos aquí te estoy hablando, por tirando el ejemplo, de pavo. gente que está acostumbrada a que la palabra se lee parado. Claro. Entonces, cuando vaya al Decirte culto y gloria a se Dios, lee, por ejemplo. eso tiene una historia, pero no viene al caso. No, pero me refiero como tradiciones, eso Sí, voy. son Tradiciones, tradiciones, por eso te digo. la Biblia bajo el brazo, a eso Y, voy. ge- y gente se ofende porque tú no te paras a leer la Biblia. Yo me acuerdo, bueno, yo como te digo, yo soy uno de los más viejotes, cuando recién empezaron a salir las Biblias en celular, venían los hermanos y te decían, guarde eso. Pero su hermano es en la Biblia. No, guarde eso, traiga su Biblia de papel. Pero si es lo mismo. Entonces, se sienten ofendidos porque piensan distinto. Entonces ahí hay dos partes de la empatía. Una, la del hermano que tiene que aprender a ver que las cosas van cambiando con el tiempo, que es más difícil quizás. Y mi empatía a entender que a él le es más difícil ir cambiando y llegar a un punto, digamos, sano. No un punto medio, porque nunca no necesariamente el punto medio es el más sano, sino que un punto sano. Lo que pasa, bueno, en nuestro Instagram tenemos una imagen que es de 2 personas viendo un 6 o un 9 según su perspectiva. Y ambos tienen razón. Uno dice que es un 6 y el otro es un 9. Bajo su perspectiva, ambos tienen razón. Y que eso lo mencionamos en el episodio de la comunicación, porque la realidad es una construcción. La construcción mental que nosotros hacemos de lo que vemos, de lo que recibimos del entorno, eso es nuestra realidad. Pero mi realidad no es la misma que la tuya. De hecho, lo que tú decías, el delay ya afecta nuestras dos realidades de manera totalmente distinta en una tontera. Entonces, es necesario ponerse en los zapatos del otro y demostrar ese amor de Jesús en poder vivir esa vida marcando la diferencia. Y eso predica mucho más que un megáfono. Mm, real. Real, yo creo que, o sea, siempre he dicho que
Jesús nos coloca las estrategias, la sabiduría para anunciar el Evangelio y hablar de Cristo. Entonces, a veces tenemos la arma más cerca de lo que nosotros creemos. Y siempre he dicho que uno tiene la herramienta al lado y no se da cuenta. Uno puede publicar algo, mandarle un mensaje a un vecino, decirle al que te pidió azúcar, por ejemplo, antiguamente era así, a los que son más viejitos sabrán que antiguamente se pedía azúcar en las En una casas. taza. Sí, pues vecina, por favor, tiene harina, me falta algo de harina, me falta... Y en ese momento, tan cortito de segundos, tú puedes decirle, oh, sí, que Dios te bendiga. Y quizás esa persona necesitaba una palabra en ese momento. Y nos estamos relacionando constantemente. Quizás ahora por el aislamiento está claro que no, pero gracias a las redes sociales estamos. Es más, antiguamente, Pablo, ¿qué hacía? Mandaba cartas a la iglesia. Sí. Mandaba cartas, o sea, los medios siempre estuvieron. La floma mensajera, simplemente que se ha ido adaptando o mejorando la herramienta. Sí, de hecho, a ver, dentro de lo que tú dices, hay un punto que para mí es súper importante. De repente uno peca de inocente, y hay gente que se siente Bueno, esa, me ofendida gusta, me justamente gusta, me gusta. Me gusta esa frase. porque, por ejemplo, yo soy de los que si tú ponías en tu historia estoy triste, yo te voy a hablar y te voy a decir, ¿estás bien? Y te voy a preguntar si estoy bien, porque me interesa, aunque no te conozca, porque quizás mi oración te puede ayudar en lo que te está pasando. ¿Cachai? Y me ha pasado con harta gente que finalmente terminó teniendo amistad con ellos, porque en realidad están dando un mensaje importante, un mensaje que Jesús no habría dejado de lado. O sea, cuando estaba en las multitudes, el que estaba gritando al otro lado era el que Jesús atendía, porque era el que pedía ayuda. Y acá nos pasa lo mismo con las redes sociales, con las historias, con los posteos. Mira, la Avi dice conmigo, con la Avi me pasó eso. ¿Cachai? Así nos conocimos. Entonces, Buenísimo. y hoy día es súper complicado porque, hablando de nuevo del respeto, hay una tendencia de que todos los hombres son acosadores y que la cuestión, ¿cachai? Y no todos somos iguales. Y sí, se entiende, yo tengo 2 hijas y cuando un hombre que no conoce a mi hija le habla por Instagram, olvídate, yo salto y lo reviso, ¿cachai? Y es normal. Pero hay veces en que uno de verdad está pidiendo ayuda y hay alguien atrás de una pantalla que puede darte esa palabra de apoyo, que puede darte una palabra de ánimo, que te puede entregar su oración. Hay distintas formas de poder ser Jesús. Yo tengo muy pegada una frase que dijo, creo que la dijo Rick, en realidad no estoy seguro, pero creo que la dijo Rick Santiago del podcast del Búnker, que una vez preguntó si la Biblia desapareciera, pasara algo en la tierra y toda la Biblia se desapareciera y la única Biblia que la gente pudiese leer es tu vida. ¿Qué tipo de libro estaría leyendo? Ah, toda en la casa y Y ahí tú decís, wow. Entonces yo sí en todo, o sea, si estoy viendo memes y aparece algo donde yo debo hacer algo, tengo que hacerlo. Porque es re fácil real. hacer la vista gorda. Es re fácil no hacer nada. Y criticar desde mi asiento es lo más fácil que hay. Nosotros somos, entre comillas, súper ácidos con nuestro podcast. Quizás muchos pastores nos tienen ahí como a la palestra porque igual los confrontamos la manera de hacer iglesia y no con un afán destructivo, sino que con un afán de decir, yo estuve en tu asiento de tu iglesia y no me viste caer. Y ni siquiera te enteraste que me caí. ¿Y cuándo te enteraste? Cuando me fui de tu iglesia. Porque muchos hermanos, o sea, como dice el Cristian de los santos marginales, los reciclados. ¿Cuántos reciclados tenían los discipulados de tu iglesia? No, es que yo vengo de la iglesia de la esquina de allá, pero como entré acá tengo que hacer el discipulado de nuevo. ¿Cuántos? ¿Lo podéis Hacen cambio de contar? fichaje. Algunos hacen cambio de Claro, fichaje. Ya. ¿cachai? Entonces es importante, más que la iglesia, más que el culto, más que las 4 paredes que hoy día se están derrumbando con este tema de la pandemia, es que estoy entregando de corazón la preocupación real por quién está, con quién está detrás, o sea, hay iglesias inmensas que tienen un puro pastor y no saben ni los nombres de sus ovejas. Y, y dice la palabra que el pastor conoce a sus ovejas. Pasa Hablando de mucho. Jesús, lógico. Entonces, al final, el amor es relación. Y eso, sí, ya llevándolo a un punto más importante, la relación con Dios y cómo conocer a Dios y cómo revelarte la palabra, es eso, es tener relación.
Porque si tú puedes leer mucho, ser muy estudioso de la palabra, pero si no tenías una relación con el Señor, en realidad prefiero leer El Señor de los Anillos, ¿cachai? Porque Claro, que sea más entretenido, no sé, al final la palabra se revela en eso, en la relación, como decía la Abby, el orar, quizás no tirarte de rodillas porque no te da el tiempo. A mí por lo menos se me hace complicado, o sea, hay hermanos que dicen, yo oro 2 horas diarias, yo si oro 2 horas diarias no duermo, ¿cachai? Entonces no me, entre editar ¿de los qué es el desayuno? episodios, ir a ver a los enanos, ¿cachai? No duermo. Entonces yo oro, hay una frase que creo que es de Billy Graham que dice, yo no oro 1 hora seguida, pero no paso más de 1 hora sin orar. ¿Cachai? Siempre estoy orando, siempre estoy en constante comunicación con el Señor, porque al final eso es lo que te alimenta. Al final cumplir con un rito de orar media hora y pegarte en el pecho, como dicen los católicos, con una oración que ya la tenéis de memoria, que la decís porque sí, porque ya estáis acostumbrados, y el devocional sabéis que es el capítulo tanto, pero jamás ni siquiera pensaste ni te cuestionaste en lo que dice, no estáis haciendo nada. Es como cuando los matrimonios llegan y los dos llegan a la misma casa, pero el esposo llega, prende la tele y no pesca a la señora cocina, se acuestan y se duermen. Lo Y los mismo. niños, y los niños viendo bonitos. Si es que hay niños. Y si Y es sí, que están viendo bonito, porque a lo mejor están metiendo los dedos al enchufe y ni los pescan. claro, real, real. ¿Cachai? Entonces, a eso va como nuestro enfoque, a buscar esa comunión de pensamiento, porque todos pensamos distinto, por eso me reía cuando dijiste, ya hablemos de la predestinación. Sería agarrarse de las mechas con un montón de gente. Cada uno tiene su propia teología y sus propias ideas, pero todas esas ideas, por muy amplias que sean, deben apuntar a Cristo. Si no apuntan a Amén. Cristo, no me interesa. Y Sí, ahí es donde verdad. está, y ahí es donde viene el punto que dice, y si nos unimos, porque por muchas ideas amplias que tengamos, en un punto toda la palabra apunta hacia Jesús. Toda la palabra, toda. No hay excepción que no, de la palabra que no apunte a Jesús. Entonces, si apunta a Jesús tu idea, en algún punto nos vamos a encontrar y nos vamos a poder unir. Al final la Biblia es cristocéntrica. Desde el inicio se ve el camino que Dios preparó para la llegada de Jesús. Y hasta el Claro, final, cierto Apocalipsis, estamos hablando de Jesús todo el rato. O sea, eh, también me pasaba acá, el otro día también alguien, creo que era de otro credo, no creía en la Trinidad, por ejemplo. Había un montón de gente, habían como 30 conectados ese día, y fue un caos esto, porque todos tienen su opinión, todos quieren defender a Dios. Yo creo que es un error que no deberíamos cometer. A Dios no se, una frase que a mí me encanta, que a Dios no se defiende, sino que se representa. Esa es la diferencia entre, quizás, me refiero en el tema de ser como Jesús, representar a Jesús en la tierra. Es más, los primeros cristianos se llamaron cristianos porque eran cristos pequeños. uh-huh. De ahí nació la palabra cristiano. Entonces esa es nuestra pega, como diría un y, chileno. esos, y esos cristos pequeños no tenían templo, ojo, se juntaban en las casas a Amén. comer. Así que los que Tenían están todo en común. acostumbrados a que el templo y necesitamos abrir el templo porque estamos perdiendo los cultos, no están siguiendo lo que la iglesia primitiva tenía. Ojo con eso. Claro, obviamente también un mandato de congregarse, No, por pero eso, ese tú te tema de puedes congregar. congregación, A lo que voy claro, es que hay gente que hoy día está desesperada por la costumbre, porque no tiene un culto donde tiene 3 canciones rápidas, 2 canciones lentas, después viene la ofrenda, la alabanza. Si no tiene eso, no se siente lleno, ¿cachai? Y eso, si tú lo buscas en la Biblia, en ninguna parte está. sí, sí, Pues, entiendo. Y está bien, ¿cachai? sí, pues, y es real. Entonces ahí es donde insisto, la importancia de vernos como hermanos. Porque a lo mejor, no sé si tú tienes hermanos, pero yo tengo mi hermana y no siempre pensamos igual. De hecho, generalmente no pensamos igual. Pero eso no nos quita de ser hermanos. Acá pasa lo mismo. Ahora, si vaya a decir que Cristo, no sé, eh, no voy a decir una herejía porque después me van a crucificar, pero cualquier idea que no tenga que ver con la Biblia, eh, obvio que sí vamos a discrepar y quizás podemos tener una conversación teológica y discutir y debatir y lo que sea. Pero si no, si son en lo medular, es necesario estar de acuerdo. En lo demás, da lo mismo. Y el juicio está de sobra, lo que decía la Biblia. El juicio siempre está de sobra. Billy Graham decía una vez cuando le preguntaron acerca de la homosexualidad a Billy Graham, y dice, él respondió,
el trabajo del Espíritu Santo es convencer, el de Dios es juzgar y el mío es amar. Yo no quiero hacer el trabajo de ninguno de los otros dos. Punto. Buenísima respuesta. Y ahí, gracias a los que están comentando, y ahí, gracias, dicen por ahí, bueno, hermanos, cuando hay una falsa doctrina, es necesario contender ardientemente por la fe, como dice la palabra. Eso no significa pelear, pero sí defender lo que dice la palabra. Por eso insisto, yo siempre he sido la idea de que el evangelio se predica, no se impone. Es que Uno ese es tiene el que punto. anunciar. Somos sembradores. O sea, somos, no sé si me explico en la metáfora. Uno se encarga de, como dice la palabra, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? ¿Sí? Dios. Porque es Es que palabra, estamos hablando de la palabra de Dios. si tú te vas en lo que está acá, en lo que acaba de comentar la hermana, tendríamos que preguntar qué es para ella contender. Claro. Ese es el punto. Porque yo, mira, te comentaba hace un rato que tenemos un grupo de podcasters. Somos 135 generadores de contenido en un grupo de WhatsApp. Imagínate el caos en eso cuando se arma un debate teológico. Me Imagínatelo. imagino, O sea, de repente me imagino. tú dejáis el celular encima, volvís y tenés 1500 mensajes. Y Nos en está eso, pasando a nosotros en Telegram. y en esos debates hay distintas posturas. Es una locura, pero total, hay distintas posturas. Pero eso no nos hace menos hermanos y no hace que no nos amemos. Entonces, yo puedo tener una conversación súper acalorada con uno de los chiquillos y tener mis bases y por sobre todo entender que yo no soy el dueño de la verdad absoluta. Tenemos una verdad que es la palabra, pero yo como persona, yo Ariel, no soy el dueño de la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque tenemos lo que decíamos, el 6 y el 9, tenemos distintas perspectivas y tenemos la misma Biblia. ¿Qué pasó? Hay que hacer un estudio, revisemos, veamos los puntos de cada uno, a lo mejor yo me estoy equivocando. Y a mí me lo enseñaron de una forma y puedo estar muy seguro de lo que me enseñaron, pero a lo mejor el que me lo enseñó sí estaba equivocado. Muchas Entonces, veces la ahí, iglesia, como cristiano, disculpa que te interrumpa, uh-huh, a lo que voy es que mucha gente se transforma en oidora, pero no investiga. O sea, yo me transformo en un oidor pasivo. Escucho claro, predicaciones todo el día, estoy en la iglesia, eh, no sé, pues tengo mi líder de jóvenes, por ejemplo, mi líder de Dorca, lo que sea. No sé en qué iglesia estás tú, o congregación, como quieras llamarle, pero a veces nos transformamos en oidores pasivos. Le decimos amén a todo. Yo pequé en ese momento de decirle amén a todo, pero me di cuenta que muchos estaban equivocados, que muchos no estaban cimentados lo que decía la palabra, ya sea por tradiciones, incluso la misma Biblia, algunos predicadores la han ido como cambiando algunas cosas por tradición, y simplemente por tradición, nunca te o predicaron el por... ayúdate que yo te ayudaré. Ajá, sí, Y eso no está en la Biblia. no está en la Biblia. Es No, más, no está. algunos versículos están debatibles, que no estaban en la versión original, pero después Reina Valera lo agregó, y otras traducciones de la Biblia, que algunos versículos no están, y hay una pelea y los teólogos se agarran, pero de una manera, qué versículo está en la versión original o no, pero al final la palabra de Dios es la que nos llega al corazón, y esa es la que nos hace bien al final. A el Pablo Sí, dice, desde siempre me enseñaron que las doctrinas de cada iglesia no me separa de la otra doctrina, imagino. Cuando el centro es Cristo, somos hermanos en él. ¿Qué opináis, bro? O algo más que queráis decir. Está bueno el tema, se prendió. No sé si va a estar la Dani para hacerle como un pin y la Dani se va a conectar, no sé. preguntémosle, pues Dani, veamos que ahí en los comentarios nos diga si puede o no, porque estaba como con un tema. Bueno, para cerrar un poco el tema de la doctrina, es justamente eso, la doctrina es costumbre. O sea, cuando uno estudia leyes, por ejemplo, te hablan de la doctrina, pero no de la doctrina eclesiástica. Y es tan importante como una ley. Dice que no la Dani. Sí, sí, Ariel. Ok, seguimos acá. Saludos para Dani. Eh, entonces, la doctrina es eso, es costumbre. ¿Y sabes qué es lo que más da miedo de la doctrina? Porque todos hablamos de la sana doctrina. Y la sana doctrina, ¿quién define qué es sano? ¿Por qué? Porque lo que nubló la vista de los fariseos fue la doctrina, fue la costumbre. Ellos necesitaban hacer lo que
la ley decía y lo que estaban acostumbrados a hacer. Entonces cuando Jesús viene, le da una vuelta a esto y le dice, no, me da lo mismo que tú creas que en el sábado no se debe hacer nada, pero a mí me interesa la vida de él y lo voy a sanar igual. A ellos les voló la cabeza. Entonces, eso Oye, pasa. a mí me encanta un capítulo, de hecho, mira, los que están aquí conectados, a mí siempre me gusta citar este capítulo de la Biblia. Tito capítulo 2 habla de la sana doctrina. Por favor, Ujú. dice textual, literalmente dice textual. Tito capítulo 2, a los que están ahí, a los más estudiosos, se los dejo como tarea, vayan a leer Tito capítulo 2, que al final habla de ser prudente, exhortar a los jóvenes, presentar en todo como ejemplo de buenas obras, palabras sanas y irreprochables, y así, etcétera, etcétera. Exhorta a los siervos que sujetan a sus amos, y un montón de cosas ahí, que así que los motivo a leer Tito capítulo 2, que ahí aparece textualmente sana doctrina. De hecho, el único parte de la Biblia que lo dice en ese capítulo, así que eso, como Yo quizás creo que feedback o... la real sana doctrina la podía rescatar, si la queréis buscar resumida, en Santiago, en el libro de Santiago. Con una frase que es súper común también en la iglesia evangélica, que tú sí seas así, que tú no seas no. Ser íntegro. Si tú eres íntegro, tienes una sana doctrina. Punto. Lo demás es gusto. O sea, si se cantan 3 alabanzas rápidas o 4, es un tema de que si le gusta más al pastor el remolineando o le gusta más la de Jesús Adrián Romero. Pero no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Cachai? Ese es el punto. La sana doctrina viene del conocer a Jesús y el comportarte como él. Ahora, ¿Jesús se iraba? Sí, tú lo comentabas. O sea, cuando echó a los mercaderes del templo, son cosas que pasan. Pero el punto es cómo tú pasas esa valla y demuestras a Jesús. Y eso nos hemos ido por hartos lados, pero todos llevan a donde mismo, que al final cuando tú logras reflejar a Cristo de esa forma, logras ser un eco de Cristo, terminas teniendo relaciones interpersonales sanas, porque Cristo, si queremos hacer un resumen, ponía límites, conocía a las personas con las que hablaba, tenía sus focos súper claros, estaba centrado en lo que tenía que hacer, cumplía sus misiones, o sea, él no se apuraba. Cuando se murió Jairo, llegó terrible tarde. O sea, cualquiera diría, oye, ya, pues apúrate. Pues. Pero él no, él tenía su tiempo porque él sabía en qué momento hacerlo. A nosotros Lázaro nos pasó lo también, mismo. demoró harto. Por Lázaro se demoró un montón también. Cuando se murió la hija Ahí de Jairo, después, con Lázaro, pero si todos los muertos fueron porque Jesús, bueno, que en las películas sale caminando lentito, no creo que caminara así, pero se demoró más de lo que todos esperaban. slow motion ahí, el actor ahí, en las películas slow motion ahí, todo lento, caminando al Claro, lugar. y con el viento. Claro, el ojo celeste ahí con el sol y los rubios ahí atrás. Por Ah, eso creo que ahí va la base de las relaciones interpersonales. Y la comunicación, claro. Si quieren hablar de comunicación, ahí está el episodio, en una hora. digo, a mí me encantó, de hecho, el que escuché fue ese, porque yo estudié ingeniería en marketing. Entonces yo de comunicación manejo quizás bastante. Y es de verdad interesante cómo se ha dado esto. Empezamos a hablar de relaciones interpersonales, se dio para mucho, y yo sé que más de alguno quizás ha aprendido algo. Nosotros también aquí con el crack aquí hemos aprendido más de algo quizás, o de uno con el otro. Eh, Así que alguien más dice, le gustó el tema, está todo motivado ahí con el remolineando, bro, le encantó. Todos son Mm, team remolineando. claro. Santo Chilango está conectado. ¿Cómo estás, bro? También es un podcast. Bendiciones para él también. Saludos, saludos. Algo más, bro, que queréis quizás compartir en relación a las relaciones interpersonales, ya sea, no sé, con tu amigo, compañero de trabajo, la Abigail nombró a los jefes, quizás otro mundo de estas relaciones te gustaría abarcar. Yo ¿Qué creo más? que para poder darle una vuelta a esto, bueno, en- voy a asociarlo al podcast para que se entienda cómo lo voy a levantar. Dentro de lo que nosotros quisimos hacer con el podcast, llevamos un tema que es como nosotros hemos vivido este proceso, que partió con nuestro primer episodio, que fue como el primer paso. Después vino un episodio que se llama Cambios,
después responsables por ti y por mí, y de ahí hemos ido avanzando hasta hoy día la comunicación y el perdón. Entonces, ahí en general nuestra vida va cambiando, se va moviendo, siempre. Los jefes cambian de opinión, cambias de trabajo, cambias lo que sea, pero el punto no es solo el cambio, el punto es qué tú haces con lo que te está pasando. Esta misma pandemia es un cambio súper duro para todos, pero ¿qué estás haciendo con lo que te pasa hoy? ¿Tienes más tiempo? Ok, tienes más tiempo. ¿Qué estás haciendo con ese tiempo? ¿Solo viendo memes? ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás ejercitándote? ¿Estás, no sé, lo que sea? Ser responsable de nosotros mismos primero indica qué estamos haciendo nosotros por amor a nosotros. O sea, si yo me voy a ir a temas así como muy, muy normales, si yo me alimento mal, no me estoy amando. Si yo no me ejercito, no me estoy amando. Si yo me meto en relaciones tóxicas, no me estoy amando. Si yo tengo amistades tóxicas, no me estoy amando. Si yo me meto en una pega que no me gusta y que me estresa y me va a causar crisis ansiosa, no me estoy amando. Entonces, voy ahí. Y de ahí viene el ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me aprendo a amar, amo al otro, y veo al otro que tiene, ¿cómo me debo comunicar con él? Y lo abrazo en base a lo que él necesita. Porque, por ejemplo, lo hablábamos en el episodio de la comunicación, los principios que presenta Gary Chapman en los 5 lenguajes del amor, cómo las distintas personas se llenan con distintos tipos de comunicación, ya sea el toque, los regalos, los actos de servicio, las palabras de afirmación, y todos reciben distinto. Entonces, si alguien necesita eh, palabras de afirmación y yo le llego con un churrasco, en realidad le va a dar lo mismo, ¿cachai? En cambio, Claro, el que le gustan los actos de servicio se va a sentir feliz con el churrasco. Pero la persona lo que necesitaba era que le diera una palmada en el hombro y le dijera que lo estáis haciendo bien. Entonces uno tiene claro. que aprender a conocer al otro para poder comunicarse de manera correcta. Y eso era lo que hacía Jesús. Y ahí creo que va como la base, la empatía. La empatía es un principio que a veces es muy fácil y a veces es muy difícil. Y la humildad por sobre todo. El entender que no somos dueños de la verdad, que no tenemos ni la teología perfecta, ni la razón en cómo hacer las cosas. Les pasa mucho a los más viejos. Es que mis papás lo hacían así, mi abuelita lo hacía así, entonces yo lo tengo que hacer así. Pero en esa Claro, época, no sé, se hacía todo serrucho normal y ahora tenía una sierra eléctrica. ¿Cachai? Entonces, eh, eh, el eh, acomodarse al otro es importante. claro, o sea, nosotros constantemente, de hecho hoy en día se da mucho cuando en entrevistas de trabajo, ahora las entrevistas de trabajo grupales, por ejemplo, lo hacen conversar, ven Uh cómo -huh. se relaciona el uno con el otro, te preguntan hoy en día en empresas más nuevas o con nuevas políticas de marketing interno, etcétera, cómo tú te relacionas con el otro, qué tan tolerante eres y cuán empático eres con alguien que piensa distinto a ti. Por ejemplo, no sé, po, una vez me preguntaron de qué religión era en un trabajo, y eso es curioso porque no me lo preguntan tanto, me lo preguntaron. Y dije, yo soy cristiano protestante, lo quise decir así, no sé por qué lo dije en ese momento, era más joven, era más chico, porque fue una pregunta difícil, pues como siempre dicen acá en Chile, hay tres cosas que no puedes hablar en el trabajo: política, fútbol y religión. Pero al final de cuentas, eh, nos relacionamos con gente y tenemos que ser empáticos porque tú no sabes lo que está pasando el otro o cómo se formó su mente a través de los años. Nosotros siempre creemos tener la razón y nos pasa todo, que a veces creemos tener la razón y siempre llega, como se dicen por ahí, dijo Pablo por ahí delante en los comentarios, llega un palo santo y a veces la caída es fuerte, nos tenemos que pegar fuerte, nos tenemos que caer fuerte para entender de que la única verdad, el único real, de real, podríamos decir un millennials, es Dios. Claro. Es que lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos un molde, por llamarlo de alguna forma. Nosotros estamos criados de alguna manera. Cada uno trae, trae las costumbres o el molde de su casa. En tu casa se tomaba once a las 6 de la tarde y si no, ya no se tomaba once, entonces si te sirven once a las 7 como que no tenía hambre. ¿Cachai?
Son cosas súper mínimas, pero que marcan la verdad de cómo nosotros nos comportamos como humanos. Dicen algunos, somos animales de costumbre, que no somos animales como tal, pero se entiende la analogía. Las costumbres nos carcomen. Entonces, al final, eso al relacionarte con otro que tiene otras costumbres, y pasa mucho en los matrimonios, y siempre se ríen, hay que aprieta la pasta de diente al medio y el otro la aprieta atrás, que la toalla mojada en el suelo, ¿cachai? Y esa, loco, hay divorcios por eso. Quedarse al baño, la taza al baño, Claro, esas cosas. claro. Entonces es importante tener la empatía necesaria para entender al otro y generar esa relación interpersonal y que los dos se llenen y se alimenten de eso, porque cuando tú te drenas con el otro, al final lo único que hacía es dañar. Mm. Porque yo puedo absorber mucho de ti, pero si no te entrego también te estoy drenando y en algún momento te va a quedar, tu tanque va a quedar vacío. ¿Cachai? Entonces es importante eso, para todo tipo de relaciones. Así es como tú generas confianza, por ejemplo, con tus jefes. Si tu jefe ve que tú tienes la capacidad de hacer las cosas, quizás hay jefes que son más complicados porque quieren las cosas a su modo. Ok, al final también hay un punto de lo que decía de humildad y sometimiento. Hay que aprender a hacerlas quizás si es tu jefe, De subordinación. claro. Pero si no es necesario, podéis presentar nuevas ideas y quizás podéis generar una confianza distinta con él. Entonces, todas estas relaciones van todas de la mano con cómo yo entrego el mensaje que quiero dar. Porque si va con amor, lo más probable es que se reciba bien. Y eso implica, bueno, también lo hablamos en el tema de la comunicación, mi postura corporal, el tono de voz. Hay un montón de factores que uno pasa por alto, pero que son súper importantes a la hora de comunicarse. O sea, yo te digo, mi moicano es un chiste hoy día y todos nos hemos reído con el tema del moicano porque yo usé el moicano hasta mis 25 años más o menos. Y después me hice jefe. Soy administrador de sistemas en un call center. Entonces ahora atiendo clientes y ya no puedo usar moicano. Y ahora, como tenemos distanciamiento social y home office, de la máquina ya pelaste. Porque, claro, a alguien que es mi cliente le es chocante verme con el pelo rapado a los costados. Entonces tengo que saber adaptarme a eso por los negocios. Entonces cada contexto nos va dando la forma de ser empático y de entender la temporada donde estoy viviendo, qué estoy viviendo y cómo presentarlo como Jesús lo haría. Si tú vas a la Biblia, Jesús iba a fiestas, Jesús tomaba vino, Jesús comía con cobradores de impuestos, no tenía problemas, él se desenvolvía en distintos ámbitos, nosotros no tenemos por qué ser tan cuadrados. Mm. A los que son extranjeros, ser cuadrado acá en Chile se refiere a alguien estructurado o alguien que cerrado incluso hasta de mente. Se puede entender ahí Mm, cuadrado como por eso, por ese lado, para los que no son chilenos, y ya todos no ujú. son chilenos, así que eso. Y de verdad, las relaciones hoy en día, como dijo el Pablo, el que más ha compartido ahí con Avi, gracias a ustedes chiquillos, los que comparten, comentan, como siempre, necesitamos hoy en día relacionarnos. De hecho me pongo a pensar en muchos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Elías, cuando estaba ahí en su momento de depresión, estaba solo. Necesitó que mandó Jesús un pájaro a alimentarlo para que decir, oh, no estoy solo, Dios está conmigo. Necesitamos, de repente, cuando nos sentimos solos, necesitamos siempre la ayuda de Dios. Y también, gracias a Dios, Dios coloca gente en nuestro camino, no sé, pastores, amigos, jefes, quien sea, que te habla. De hecho, incluso hasta un niño, si Dios coloca un niño por delante y te habla de algo bueno, tenés que escucharlo porque a mí niños me han enseñado muchas cosas. Tengo 25 años, entonces, Spoiler, te hago un eh, spoiler. El próximo episodio del podcast es una entrevista a mi hija de 11 años. nada, Ella qué buena, hablando de Dios. buenísimo. Así que ahí, como diría alguien por ahí, una confirmación. Se conectó Ruth, menos mal que no se conectó antes. Oye, hay un comentario ahí, Jesús no tenía miedo de sentarse junto a los pecadores, porque era necesario llevar amor de Dios a ese contexto tan rechazado. Nosotros lo podríamos hacer así también. Mi Comentario amigo ahí. Nachito. Hola Ruth. Va, va, va creciendo la gente conectada. Sí, están así. Por ejemplo, a veces yo hago directo, estoy a la 1 de la mañana conectado, pero bueno.
En fin, bueno, eso, creo que el fundamento para nosotros como cristianos, y se puede aplicar a cualquier aspecto, es mirar a Jesús y ver cómo él se comunicaba, cómo él accionaba. O sea, claramente, vamos a decir, estamos en desventaja con Jesús porque él conocía los corazones de las personas antes, pero tenemos ahí un- una pequeña desventaja, pero él también nos ha enseñado a discernir. Y aún así a poner la otra mejilla. O sea, si yo le entrego algo de corazón a alguien y me llega una puñalada por la espalda, lo más probable es que lo termine amando igual. Va a costar, va a doler, pero el perdón es un punto súper importante. La gente tiene, por ejemplo, acá en Chile, es como, te la perdono, pero después no te paso. O como dices por ahí, te mastico, Perdona, pero pero no no te trago. olvido. Claro. Entonces, como hijos de Dios, deberíamos de repente amar más de la cuenta, creo yo. Tenemos que esforzarnos por amar. Es como, suena un poco loco esforzarnos a amar a nuestro enemigo, por ejemplo. Yo tengo una frase que a mí me encanta, que escuché una vez de un pastor que decía, y siempre la comparto cada vez que puedo: la persona más mala, la persona que más te hizo daño, está a una oración de Dios. Está a un paso de Dios y eso tú no lo sabes. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Amar. Nada más. Sí. O sea, mira, yo te puedo decir cuando a mí me tocó muchas veces cuando yo recién me separé y con mi ex esposa, obviamente había muchas peleas. Y mucha gente decía, no, pero pelea de vuelta. Y de verdad que yo no quería. Porque si yo lo hacía, al final caía en el mismo juego. Y yo lo que quería hacer era, más allá de tener la razón, era conservar la relación en base a lo que Cristo me enseñó. Jesaja Hansen dice siempre eso, que es más importante la relación que la razón. ¿Por qué? Porque en una discusión tú podís hacer todo lo posible por tener la razón y ganar esa discusión y te quedáis con la copa de campeón de la discusión, pero no ganaste nada, porque la persona que estaba al otro lado se fue herida. Entonces, la razón no es lo más importante es la relación. Y en este caso, por ejemplo, yo me estaba separando de mi ex señora, pero hoy día podemos llevar una relación sana. Somos amigos, nos apoyamos por los niños y podemos llevar una relación sana en base a lo que de esas peleas que deberían haber sido platos por la cabeza, se logró hacer, ¿cachai? Entonces, eso es lo que va cambiando todo, porque no siempre las cosas son color de rosa. Nadie se casa, siempre lo digo, nadie se casa esperando divorciarse. Nadie entra en una relación de pololeo esperando que el otro lo engañe. Nadie. Todos entramos con la ilusión de que todo sea perfecto. Todos esperamos la historia de Disney. Es que sí. Es como eso. Por ejemplo, yo estoy soltero, por ejemplo, y espero en un momento, ¿cierto? Pasando el Me dato, decís encantaría. tú. No, 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 sí, aquí todos saben acá que estoy soltero. Y de hecho, en mi directo es meme, porque nosotros, yo trato de no hablar tanto del tema. ¿Por qué razón? Porque siento que cada cual vive su proceso. Entonces, a veces apurar los tiempos, bueno, pero ese harina de otro costal. A lo que voy es que eh, hay que de verdad vivir la vida como Jesús la vivió. Quizás nunca vamos a alcanzar jamás como fue Jesús, pero al menos intentarlo, o morir en el intento. No sé si... Es que no eh, siempre lo vamos a lograr, pero por último trata. O sea, claro, que cuando llegué a la noche a orar, decirle papi, lo intenté. Le pegué claro, igual, pero lo intenté. perdóname por lo que hago, pero salió del corazón. Oye, No, crack, de verdad, primero que todo, ya poco tiempo. No hizo nada, estuvimos casi 2 horas entre los dos, y fue y genial, la de verdad, Dani se la gracias a arrancó. ustedes. La Dani se arrancó. Quizás fui yo, quizás el problema fui yo. Dice, no, algo raro tiene este hermano. Y se arrancó. Nada. Así que, oye, gracias a los chiquillos que ya están siguiendo la cuenta. Yo observo mucho, así que un montón de gente que te siguió desde mi parte, y de verdad gracias, porque tenemos que apoyarnos uno a otro. Sígalos también en YouTube, está Y si nos unimos, podcast, está con signo de pregunta, Y si nos unimos, Sí, estamos. podcast. Así que vayan a seguirlos, de verdad, sigan la cuenta, tenemos que apoyarnos uno a otro, y bro, de verdad, cuando tú quieras, cualquier cosa, cuenta conmigo, porque para eso estamos.
Lo mismo, No vamos sé a qué ver si más te sacamos gustaría. algo entrete de acá de esta conversa, para ver si lo logramos subir, como algún bonus o Ya, algo, para que los chicos que participaron después lo busquen. Y bueno, de decir, eh, nada, tratamos de ser canales de bendición, somos una comunidad más que un programa por internet, somos una comunidad de fe donde tratamos de ser todos amigos y hermanos. Así que lo que necesiten, cuenten con nosotros, tienen el DM para conectar con nosotros, el correo electrónico también está por ahí. Bueno, formas de comunicación nos sobran hoy día, así que pueden llegar a nosotros y escuchen los episodios, puede que les sea de bendición, puede que alguna gotita, alguna frase les sirva. Lo hacemos con amor. Muchas gracias a ti por la invitación. Vimos ahí el aviso y dijimos ya vamos a participar con Johan a ver qué resulta. ¿qué Saludos a sale? Ruth que está ahí saludando a Nachito que también es del podcast Va de Medicum. Vayan a buscarlos, también son sequísimos ambos. Eh, la Javi también está saludando. A todos los que nos han seguido y nos acompañan en el podcast. Ha sido un proceso largo, un proceso que requiere mucha pega, pero se hace con amor. También lo vuelvo a decir, siempre lo decimos, lo hacemos con amor para los que nos escuchan y para los que puedan recibir. Así que eso, ahí está la Dani también diciéndoles amamos. Fue el aporte de la Dani. Oye, Dani, me debes una. De aquí a un año estoy con Dani. Yo sé que de aquí a un año tengo la esperanza de que Dani está conectada, por último, para hablar de cualquier cosa. La Dani tiene unas opiniones que te las encargo. Aparte que es uno de los puntos de inflexión. Gran parte de la gracia de nuestro podcast es que todos tenemos como culturas o costumbres distintas. Por ejemplo, la Dani es vegana. Entonces Ya, ya. ya pues, tenemos algo que hacer, que es cantarle No vives de ensalada. Tenemos distintas opiniones en distintas cosas. Así que así A mí que me esa es encanta la el parte troleo entretenida. santo. El troleo santo a mí me encanta. Me río tanto. De verdad. Así que buenísimo. Oye, bro, te mando un abrazo. Ya, ahora sí, despídete Ya, definitivamente y nos vemos. Bendiciones a todos. Gracias, Johan. de nada, bro. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Abrazos.